Buenas tardes, damos la bienvenida a esta Comisión Unidas de Constitución y Mujer, a la ministra Camila y a todos los señores senadores y senadoras. Señor secretario, tiene usted la palabra. Señora Presidenta, corresponde continuar la votación de los artículos. Estaba pendiente el artículo 62, página 106 del comparado, indicación 62. Gracias, señor secretario. ¿Qué página me dijo que era? 106. 106. Habíamos dado esta larga discusión, ministra, y al parecer se aclaraban muchas dudas con la indicación siguiente. No sé si usted prefiere que votemos ambas juntas, entonces expliquemos la siguiente a ver si se aclaran las dudas anteriores. Ministra. Sí, muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. Saludos a los senadores y senadoras presentes y al secretario, integrantes de la comisión. Estamos votando entonces el título 2, párrafo 3, que son las medidas de articulación interinstitucional. Y este párrafo contiene los artículos del 22, es decir, la indicación 61 en la página 103, que refiere a la comisión interinstitucional aprobada en la sesión del 19 de abril. La indicación 62 de la página 106, que habla de las funciones de la comisión. La indicación 63 en la página 108, que refiere al Plan Nacional de Acción contra la Violencia de Género. La indicación 64 en la página 112, que habla del Sistema Integrado de Información sobre Violencia de Género. La indicación 65, página 117, que refiere a los datos personales de las víctimas registradas en el Sistema Integrado de Información. Página 117. Y la indicación 66 de la página 118, que habla del deber de reserva y confidencialidad respecto a la información y los datos contenidos en este sistema integrado. Este conjunto de normas es la parte medular de las indicaciones propuestas por el Ejecutivo porque articulan las medidas ya votadas en el párrafo 1, que son las referidas a las obligaciones de prevención, y del párrafo 2 sobre las obligaciones de atención. Son medulares porque en el proyecto original las medidas del párrafo 1 y 2 ya existían, por cierto. Estamos hablando de las de prevención y de atención, pero en lo que hemos innovado aquí es de tener un órgano coordinador y que se encargue de su cumplimiento y efectividad, en base también a las recomendaciones del Banco Mundial. La Comisión Interinstitucional, que fue votada y aprobada la semana pasada, es el órgano que se crea en este proyecto de ley para ello, con sus funciones, un plan que materializa las obligaciones reguladas en el párrafo 1 y 2, y el sistema informático que dará soporte a las obligaciones descritas, que, insisto, para nosotras es muy importante y probablemente es de lo menos atractivo hacia afuera del proyecto de ley, pero que para nosotras, desde la gestión de la atención a víctimas, es fundamental. Porque hoy, con el sistema de gestión que tenemos y los múltiples organismos, lo que tenemos son aproximadamente 8 puertas que puede tocar una víctima antes de ser atendida. Y por lo tanto este sistema de gestión lo que busca es que sea una que esté coordinada con el resto de los actores y que tenga además un sistema interoperable que va en la línea también de lo que ha avanzado el sector municipal a través del modelo de gestión social local, también desarrollado en conjunto con el Banco Mundial y que ya llega a cerca de 200 municipios, es decir, esto es conducente, puede dialogar con aquello, y en segundo lugar con uno de los puntos que hemos identificado como críticos para la prevención de la violencia, que es el sector salud, que también está avanzando en un sistema parecido sobre las mismas bases de interoperabilidad a través del proyecto de APS Universal, también con el Banco Mundial. Son desarrollos tecnológicos que nosotros esperamos converger y que van directamente en beneficio de las mujeres que viven violencia al establecer una puerta única de entrada. Bien. Vemos entonces 62 y 63. Partamos viendo la 63 para ver si se aclaran las dudas que tenían de la 62. Señor secretario, ¿en qué página está? 106 y 108. Vamos a ver las dos primeras, la de la 106, que es la que le dimos la discusión y quedó pendiente de votar, y la de la 108, que es la 63, para ver si con esa se aclaran las dudas anteriores de si había o no había un plan nacional integral o si era, ¿no es cierto?, más focalizado en los distintos tipos de violencia. Señor secretario. También, Camila, o ministra.
Efectivamente, en las normas transitorias, senador, como lo explicitamos la semana pasada, se propone a las comisiones derogar el artículo 4 de la ley 20.066, que sería reemplazado por la articulación por la indicación 63, que dispone de un plan nacional contra la violencia que va a abarcar todas las materias que la ley marco está tocando y por lo tanto también la referida a la violencia que está regulada en la 20.066, pero para no duplicar iniciativas la vamos a derogar de la ley 20.066 y va a quedar en el plan nacional general, que además va a tener cosas que no tiene actualmente el plan que dispone la 20.066, que va a estar articulado por un órgano interinstitucional, que va a tener mayor plazo de vigencia, que va a tener mayor diversidad de actores que participen en él, que va a visibilizar las brechas que hoy día no se ven, va a tener, va en el fondo, la experiencia que hemos tenido, tanto con el plan de igualdad como con el plan de violencia, tiene como una versión 2.0 en este articulado para efecto de darle mayor vigor, mayor efectividad a las acciones que se proponen. Senador. Todo aquello que en la sesión pasada decían que estaban contradictorios. Artículo 4 de la ley 20.066, que dispone la creación de un plan para la violencia doméstica. Para no duplicar, no tener 50 planes, vamos a tener uno que es un plan integral de violencia, que va a mirar todas las formas de violencia. ¿Qué es este? El de la indicación 63. Lo sacamos de la 220, de la... A ver, la semana pasada, lo que yo entiendo, y sino que el Ejecutivo me corrija, la semana pasada se hablaba, ¿no es cierto?, que ya existen planes, y que ese era anual, y que aquí se establecían planes a 6 años. Y entonces, que qué era lo que iba a quedar, porque si no iba a quedar contradictorio. Lo que no se dijo la sesión pasada es que lo que el Ejecutivo pretende plantear aquí, que esta sea la ley marco, que aquí se establezca el plan, aquí se establece que es a 6 años porque quieren una visión más generalizada, y para no quedar en contradicción con todos los otros planes que ya están o existen en otras leyes y que están en el Ministerio de la Mujer, viene una norma transitoria que propone derogar todo eso para que solo quede un plan general a 6 años como una política de Estado más a largo plazo, que es lo que está en las indicaciones 63, 62, 63 y siguiente. Eso es. Si se aprobara la transitoria. Camila. Exacto. En materia de violencia se va a articular en el marco de este proyecto de ley. La ley 20.820, que es la que crea el Ministerio, crea el Plan Nacional de Igualdad. Y ese no se toca, sigue igual, va por otra vía. Entonces, la 62 yo creo que ya no es necesario leerla. Leamos la 63 y leamos la transitoria y votamos las tres en conjunto si a los señores senadores y senadoras así le pareciera. Señor secretario. Indicación 63 del Ejecutivo para intercalar un artículo nuevo del siguiente tenor. Artículo. Plan Nacional de Acción contra la Violencia de Género. El Plan Nacional de Acción contra la Violencia de Género tendrá una duración de 6 años y comprenderá el diseño y articulación de medidas sectoriales e intersectoriales destinadas a la prevención, sanción y erradicación de la violencia de género y al fortalecimiento de la atención, protección, reparación y acceso a la justicia de estas. El Plan Nacional de Acción contra la Violencia de Género contendrá al menos las medidas generales de prevención de la violencia de género contenidas en el artículo 9 de esta ley y los objetivos de las medidas generales de atención, protección y reparación de la violencia de género descrito en el artículo 16 de esta ley, debiendo identificar los derechos que se abordarán, las acciones y medidas específicas a ejecutar, los plazos de ejecución, los órganos y cargos responsables, así como las metas para sus acciones y medidas. El diseño, implementación y evaluación del Plan Nacional de Acción
contra la violencia de género deberá realizarse cumpliendo los principios establecidos en el artículo 4 de esta ley, incorporando el enfoque de género, de infancia, de derechos humanos y de interseccionalidad, y también deberá contemplar mecanismos de participación y rendición de cuentas. El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género deberá elaborar y proponer el Plan Nacional de Acción contra la Violencia de Género y presentarlo a la Comisión de Articulación Interinstitucional para el Abordaje de la Violencia de Género para su aprobación. Asimismo, deberá evaluarlo, hacer seguimiento a su implementación y proponer modificaciones, las que serán presentadas ante dicha comisión. El Ministerio de la Mujer y Equidad de Género también podrá prestar asistencia técnica a los diversos órganos para el cumplimiento de los compromisos incorporados en dicho plan. El Plan Nacional de Acción contra la Violencia de Género será sancionado mediante decreto supremo expedido por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, previa aprobación de la Comisión de Articulación Interinstitucional para el Abordaje de la Violencia de Género. La transitoria está en la página 303, es la indicación 125. 303. 303, indicación 125. En el grande, la penúltima. Indicación 125, página 303. Sí. Indicación 125 de Su Excelencia el Presidente de la República para añadir a continuación del artículo 3º transitorio nuevo el siguiente artículo 4º transitorio nuevo. Artículo 4º. El Plan Nacional de Acción contra la Violencia de Género, al que alude el artículo 25 de la presente ley, deberá aprobarse dentro de los 12 meses siguientes a la primera sesión ordinaria de la Comisión de Articulación Institucional para el Abordaje de la Violencia de Género. No, esto no es, no. No, el que deroga. No, está acá. Perdón, estaba en otra parte. Creo que está en la 60. Está integrado 63, 64. No está el que deroga. Acá está, perdón. Está en el 109, indicación 109, página 202. ¿200 o 300? 202. Antes habíamos dicho 303. 202 está la indicación 109, que son las modificaciones a la 20.066, y la indicación que suprime el artículo 4 está en la página 207. Senadora, a propósito de lo mismo, yo quisiera referir en relación a lo conversado la semana pasada respecto a generar planes y comisiones. Quisiera detallar, por ejemplo, actualmente estamos en pleno proceso de ejecución del Plan Nacional de Acción contra la Violencia hacia las Mujeres, que quedó diseñado el año 2018-2022. Pero esto ya existía. Y previamente el Plan Nacional de Acción contra la Violencia contra las Mujeres 2014-2018. Hay solamente diferencias de fraseo, adaptándolo a al lenguaje que estamos articulando en este proyecto de ley marco, pero sigue incorporando los mismos elementos que respecto al Plan Nacional de Violencia 2014-2018 y del 2018-2022. Dícese implementación de manera concertada de los distintos sectores e instituciones, visión interdisciplinaria multisectorial, aportes de representantes de la sociedad civil y también de especialistas en el abordaje de la violencia contra las mujeres. Es decir, ya en los planes previos que estaban anclados en la ley 20.066 estaba contemplada tanto la participación de la sociedad civil como también la perspectiva intersectorial e interinstitucional, digamos, y eso se mantuvo en continuo desde la creación de este plan. Gracias, ministra.
Señor secretario, ¿encontró la Sí, norma está que el deroga? 207, pero Pero eso he entendido que modifica el artículo cuarto de la 20.066. Pero no es tiene que derogue abiertamente. Sí, claro. Lo que pasa es que tiene que decir aquí, está malo como está hecho aquí, pero yo lo arreglo, digamos. Porque tal como está, estaría suprimiendo el cuarto. Lo último que tenemos es lo de la Comisión de la Mujer y aparece como suprimiéndolo eso, cuando en realidad lo que ustedes quieren es suprimir el texto de la ley. Sí, Exactamente. mal referido. Ya. Senador, si me piden la palabra, feliz. Ahí está. Ahí sí. Gracias, En la página 302, que empieza en realidad la 301, dice artículo tercero, nuevo transitorio nuevo. Y que es para agregar el siguiente artículo. Y ahí hace mención a que la Comisión de Articulación Interinstitucional para el Abordaje de la Violencia de Género, establecida en el artículo 23 de la presente ley, comenzará a funcionar 6 meses después de la dictación de su reglamento y tendrá entre sus funciones, además de las descritas en el artículo 22, las que actualmente desempeña el circuito intersectorial del femicidio, siendo su continuadora para todos los efectos. En el fondo, ahí la está derogando. La derogación es del 207. Pero ya entendemos todo y lo que usted señala es complementario al anterior. Entonces, Entonces, la Secretaría para hacer la... hay acuerdo de la comisión para facultar a la Secretaría para mejorar esa redacción y sometemos a votación entonces esas 3 indicaciones. Senador Galilea. Yo entendí que se refería al plan, ya no sé cómo se llama el otro plan, pero la estábamos derogando con la indicación 109, que reformula el artículo primero de la ley 20.066 de violencia intrafamiliar. Entonces yo me estaba imaginando que si bien no dice derógase el plan no sé cuánto, al reformular completamente el artículo primero de la ley 20.066 y no hacer mención a ningún plan, quedaba en el hecho derogado. Pero no tengo idea si es que ese plan estaba mencionado en el artículo primero o no estaba en el artículo primero, porque el artículo, lo que está en la página 207, suprime el artículo 4, es otra cosa completamente distinta. Entonces, por eso me dejó la duda. Senador, lo que pasa es que si usted se va al a primera columna de la página 207, donde está el artículo 4 actual de la ley 20.066, en el inciso segundo, ya, en el inciso segundo dice: en coordinación y colaboración con los organismos públicos y privados pertinentes, formulará anualmente un plan nacional de acción. Eso es lo que se quiere suprimir. Lo que pasa es que está mal redactada. El suprime es el artículo 4. Y por eso se acaba de facultar a la Secretaría para que reformule la indicación y se entienda que lo que se está suprimiendo es ese plan establecido en el inciso segundo del artículo 4 de la ley 20.066. Y no la indicación entera. Todo el inciso segundo del artículo 4 de la ley 20.066. Eso es, ¿no? Todo este artículo 4. Se suprime todo y se queda vigente la indicación del artículo 4 aprobada por la Comisión de Mujer e Igualdad de Género, que es la penúltima columna. Ya, entonces ahora me enredé yo. Estaba clara, me están enredando. No, porque el artículo, o sea, bueno,
Pero, a ver, señor secretario, explíquenos bien, por favor. La indicación del Ejecutivo es para suprimir, dice 3, suprimes el artículo 4. Sí, tal como está redactado y como está entendiendo el senador, Se suprimen... se suprimiría, pero está haciendo referencia usted a la que viene a la mujer, que efectivamente es lo último, pero yo estoy diciendo que lo que ellos quieren hacer es eliminar el artículo 4 vigente de la ley 20.066, de la cual hablé la semana pasada. Por lo tanto, aquí te quieren decir, reemplácese el artículo 4, o sea, reemplázase el número 4 de esto, porque esto es de la mujer por el siguiente. 3, suprime ese tanto. Así, mi duda, ministra, que la ley 20.066 es de violencia intrafamiliar. No es lo mismo que estamos viendo. Entonces, yo creo que no corresponde suprimir el artículo 4 entero, porque el artículo 4 es bastante más complejo que solo el plan de acción. Dice, corresponde al Ministerio de la Mujer proponer al Presidente de la República pública para los objetivos de esta ley, que es la violencia intrafamiliar. Supongo que no quieren suprimir eso, porque sería raro. Y después del inciso 2 viene el 3, que tiene varias letras, que dice, para los efectos del inciso anteriores, que debería decir, para los efectos del inciso anterior, el Ministerio de la Mujer y Equidad debe, impulsar, coordinar, en contra de la violencia intrafamiliar, que es el objetivo de esa ley. ¿Cómo vamos a derogar eso? Recomendar. A ver, ya, le pido, senador, que pida la palabra, porque si no nos vamos a enredar más. Estamos volviendo a la misma discusión, o yo no entiendo nada, estamos volviendo a la misma discusión de la semana pasada. Es la misma porque la discusión era si hay un solo plan, qué pasaba con el plan de violencia intrafamiliar, que ya estaba, y si este actual, el que aquí se quiere proponer, que es a 6 años, iba a ser el marco general. Entonces, yo tengo claro una cosa, pero ministra, quiero que usted explique porque ustedes son los que yo puedo interpretar mal la indicación del Ejecutivo. Ministra. Muchas gracias, senadora, por su intermedio. Insistimos, lo que estamos discutiendo hoy son la indicación 63 de la página 108, el Plan Nacional de Acción en contra de la Violencia de Género, y la indicación 64 de la página 112, que crea el Sistema Integrado de Información sobre la Violencia de Género. Referidas de ella y asociado a una norma transitoria, esta norma transitoria lo que busca es derogar el artículo 4 de la ley 20.066, que refiere a obligaciones más genéricas que las descritas en los presentes párrafos primero y segundo del título segundo de esta ley marco. Porque si se revisa todo lo que establece el artículo 4, aparte, además del Plan Nacional de Acción, son deberes, obligaciones que tiene ya el Ministerio de la Mujer, tanto a partir de la Ley Orgánica Constitucional que la crea, como también en lo que ya hemos aprobado en la presente ley. Y en ese sentido es que se propone derogarlo completo. Ministra, una consulta. Déjeme hacer una consulta y le doy la palabra a la senadora Pascual y al senador Sangüesa. Lo que el Ejecutivo, lo que esta indicación quiere hacer entonces es suprimir completamente el artículo 4 de la ley 20.066, suprime ese en su totalidad, pero quedaría vigente como artículo 4 el de la penúltima columna que aprobó la Comisión de Mujeres. No, desaparece el artículo 4 de todo. Senadora Pascual, senador Sangüesa, senador Galilea. Gracias, presidenta. Solo quería preguntarle, a modo de poder explorar una salida distinta de lo que nos propone el Ejecutivo, primero en la línea, digamos, de que quedara un plan nacional mucho más abarcativo como el que nos propone el Ejecutivo y que estamos viendo en las indicaciones 62 y 63, pero teniendo la posibilidad de revisar de mejor manera lo que ocurre con la ley 20.066 y el artículo 4 propiamente tal. ¿Por qué le planteo esto, ministra? Porque ese artículo 4 en particular está mandatando al Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género a generar también acciones concretas. Entonces, por la vía de la derogación entera, pudiéramos quedarnos con algo desfasado. Entonces, ¿por qué no nos damos
un plazo que pudieran ustedes perfilar, si no sería mejor redactar de otra manera, hacer algún cambio en el artículo 4 que remitiera a que ese plan o las medidas, lo que estaba propuesto en las letras, en los literales del artículo 4, tienen que estar absolutamente contemplados en el Plan Nacional de la Comisión Interinstitucional. No sé si me explico, o sea, como para poder más bien articular más orgánicamente, más que administrativamente derogarlo y que después nos puede quedar una situación más compleja en términos institucionales. Eso solamente resguardando además el interés del servicio del ministerio. Eso es lo que estoy tratando de ver. Eso. Gracias, senadora. Senador Sangüesa. Gracias, presidenta. A ver, lo que yo, siguiendo la discusión, lo que yo había entendido es que en el punto 3 que dice suprimirse el artículo 4, se refiere a suprimir lo que quería hacer el Ejecutivo era suprimir el artículo 4 que está en la primera columna, ¿cierto? Ya, pero yo entiendo que como se aprobó en la Comisión de Mujeres, el sustituyas el artículo 4 por el siguiente, eso ya está sustituido. Entonces el Ejecutivo no puede indicar a las indicaciones, porque se refería al primer punto. Mi duda es, ¿el Ejecutivo quiere que permanezca esto que fue aprobado en la Comisión de Mujer o también lo quiere eliminar? O sea, no queda artículo. No queda artículo. Senador Galilea. Presidenta, intuyo que la senadora Claudia Pascual recogió mi aprehensión en este tema, como normalmente lo hace, dicho sea de paso. Ejecutivo, sí, para ordenar la conversación. La ley que previene la violencia intrafamiliar tiene unos objetivos. Esta otra ley que previene la violencia contra la mujer en razón de su género tiene otros objetivos. Por supuesto que hay una intersección en que se encuentran. Entonces, yo no tengo ningún problema con lo que veníamos con el 62 y 63 del plan, que hay que corregirle el nombre, porque no es para prevenir la violencia de género, sino que es para prevenir la violencia. Que eso, pero que como aquí es el título del plan, quería dejarlo específicamente para que... Contra la violencia en razón de su género. Ese va a ser el título, como es un título importante, tiene que estar... Entonces, al suprimir el 4, o sea, si siguiéramos la línea de suprimir el 4 entero, mi aprehensión es que está bien, estamos suprimiendo el plan de acción de no sé qué, que está bien, si lo quiere suprimir, suprímalo. Yo creo que no tenía, se llama distinto, tiene objetivos distintos, no veo ni siquiera necesario que lo supriman. Pero si lo quieren suprimir, supriman eso, pero no debieran suprimir el artículo 4 entero, porque ahí vienen objetivos muy precisos y claros respecto al Ministerio de la Mujer en razón de prevenir la violencia intrafamiliar, que tiene un ámbito que es algo distinto, aborda relaciones de pareja, aborda relación también padres con hijos, en fin, tiene otro universo. Entonces, yo, para que no nos quedemos pegados eternamente en esto, yo avanzaría con el 62, la indicación 62 y 63, o 63 y 64, no sé cómo era, pero yo me hago eco de la sugerencia muy sabia de la senadora Pascual. Revisaría bien el tema del cuarto, o sea, de la derogación del artículo 4, porque creo que se estaría excediendo a los propósitos de lo que estamos buscando. Ministra, ¿estaría de acuerdo con esa sugerencia? Sí. Votamos 62 y 63. Sí, 60, y podemos llegar a un acuerdo para modificar solo el inciso segundo. Para suprimir solo el inciso segundo. Huelga la precisión, eso sí, de que efectivamente la ley 20.066 le establece la obligación de crear este plan al Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, pero la misma ley, tanto orgánica del Ministerio de la Mujer como el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, nos impide abordar cuestiones que son relativas a otras formas de violencia intrafamiliar, sino que nos debemos quedar solamente en la violencia contra las mujeres.
y el objetivo era armonizar, pero yo creo que podemos quedar en un acuerdo respecto a votar el 62 el 63 y llegar a un acuerdo respecto al transitorio que deroga lo que nos interesa respecto a la 20.066. No, eso me parece perfectamente coherente. Lo que sí, no creo que la 20.066 deba mandatar a esta otra ley para hacer este plan. Eso sería una rareza. No, simplemente ese inciso segundo fuera, el resto se mantiene tal cual. Yo ahí me quedo perfectamente tranquilo porque creo que eso es lo coherente. Súper. En votación, indicación 62 y 63. Senador Galilea, El 6263, 6263. a favor. Senadora Pascual, A favor. senadora Allende. Sí, 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 está rodada por favor. Senador Galilea y senador Allende por dos. Senador Sangüesa. Senadora Bensperger. En contra. Resultado de la votación, aprobadas las indicaciones 62 y 63 sin modificaciones por 6 votos a favor y 1 en contra. Indicación 64. Indicación 64 de Su Excelencia el Presidente de la República para intercalar un artículo nuevo del siguiente tenor. 112. 112. Y continúa en la 112. 112 empieza el artículo. Artículo Sistema Integrado. En el 112. Claro. Artículo Sistema Integrado de Información sobre Violencia de Género. Facúltase al Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género para crear y administrar un sistema integrado de información sobre violencia de género orientado a mejorar la respuesta estatal frente a ella, de forma integral e intersectorial, con las instituciones que integran la Comisión para la Articulación Interinstitucional para el Abordaje de la Violencia de Género y los demás órganos de la Administración del Estado, con competencias en materia de violencia de género. Dicho sistema deberá ser seguro, interoperable, de fácil acceso y encontrarse actualizado. Los objetivos del Sistema Integrado de Información sobre Violencia de Género serán los siguientes. 1. La creación de un expediente único de organización de datos personales e información necesaria sobre los casos de violencia de género, con el fin de permitir el diseño y levantamiento de alertas tempranas respecto de las víctimas que estén siendo asistidas por los órganos del Estado con competencias para ello. 2. Proveer de la información necesaria para el diseño e implementación de mecanismos de priorización para la atención de víctimas de casos de violencia de género según su nivel de riesgo. 3. Generar información anonimizada de datos estadísticos con el fin de analizar y evaluar el impacto de las políticas públicas orientadas a la prevención, sanción y erradicación de la violencia de género. La información contenida en el Sistema Integrado de Información sobre Violencia de Género estará disponible para las instituciones que integran la Comisión para la Articulación Interinstitucional para el Abordaje de la Violencia de Género y para el resto de los órganos de la Administración del Estado que cumplan funciones o intervengan en materias de violencia de género, siempre que hayan celebrado previamente un convenio de transferencia de datos con el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, resguardando la confidencialidad de los datos de conformidad a lo dispuesto en la Ley 19.628 sobre protección de la vida privada. En dichos convenios se deberá especificar sus fundamentos legales, los fines concretos con los cuales se acuerda la transferencia de datos, debería ser aquí, la precisión del tipo de datos a transferir y el tratamiento específico que se le otorgará. El Sistema Integrado de Información sobre Violencia de Género permitirá que, previa celebración de los convenios señalados en el inciso anterior, las instituciones que integran la Comisión para la Articulación Interinstitucional para el Abordaje de la Violencia de Género pueden intercambiar por medios electrónicos, de manera interconectada y centralizada dentro de sus respectivas competencias, los datos personales de las víctimas de violencia de género. En el marco de sus competencias, dichas instituciones deberán proporcionar la información necesaria para que este sistema pueda operar de manera adecuada para el cumplimiento de sus funciones y fines. Un reglamento expedido por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género regulará la estructura, información y contenido del sistema, las normas respecto a los requerimientos de información y toda otra disposición que resulte necesaria para su adecuada administración y funcionamiento, incluyendo normas sobre seguridad de la información y actualización de esta. Ministra, ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Senadora Allende. O sea, yo creo que es bien relevante este sistema integrado y entiendo que el Ministerio viene trabajando ya hace
del 2020, con asesoría del Banco Mundial. Me parece muy bien porque la dispersión francamente no ayuda y creo que es muy importante el hecho que sea asegurar la privacidad. Lo que no me gusta es la palabra anonimizada. No sé si se puede decir anónima, información anónima, un sistema anónimo, pero esto anonimizada no sé si se usa. De verdad me llama la atención. A lo mejor se usa, pero... anónima nomás. Anónima, información anónima, un sistema anónimo, pero esto anonimizada, francamente lo encuentro hasta feo. Eso. ¿Puedo...? Sí, anonimizada es un término que se ocupa en general en el ámbito de la estadística, que refiere que nunca el Estado publique datos que sean conducentes a la identidad de un ciudadano. Y se refiere como a las normas de generación estadística, pero es el término recurrente que se refiere a que, por ejemplo, todos los datos del Sistema Nacional Estadístico no pueden conducir a una identidad única. Es como parte importante de la generación de datos. Anonimizada. Bueno, efectivamente aparece aquí una definición, dice que la anonimización es una técnica de tratamiento de datos que elimina o modifica los datos personales identificables para tener datos anónimos que no se pueden asociar con ninguna persona. Quiere decir que, por ejemplo, para ponerlo muy en práctico, tenemos el expediente único de una víctima. Para la política pública es relevante saber su edad, su estado, su condición socioeconómica, su nivel de educación, etcétera, pero no es relevante su nombre. Por lo tanto, su nombre y su RUT, que son los datos conducentes de identidad, se eliminan del registro público que se entrega para la generación estadística. Tocó mi tema favorito, senadora, que es la estadística. Senadora Allende, no sé si le quedó claro o quiere buscar otro sinónimo. No, Que la palabra fea, pero tiene un significado. Exacto. Senadora Pascual. No puedo, no puedo. Gracias, presidenta. Sí, yo me comparto la indicación. Solo quería plantear para la historia fidedigna de la ley, digamos, para la historia, que quede el por qué generar los convenios con las distintas instituciones. Yo creo que es importante, a mí me queda muy claro de solo leerlo, pero creo que es importante decirlo, porque alguien puede decir, bueno, pero si las instituciones ya están sentadas en la comisión de articulación, porque, bueno, sí, pero yo creo que el uso de la confidencialidad de los datos y el compromiso con esa confidencialidad no lo resguarda el solo hecho de ser parte de la comisión. Y en segundo lugar, porque aquí dice claramente que también pueden acceder a esos datos otras instituciones que no necesariamente están en la comisión y que sí tuvieran alguna política específica que pudiera ayudar y aportar y por lo tanto desde esa perspectiva pudieran requerir información y por eso me parece muy pertinente lo que además se coloca acá de manifestar en ese convenio el para qué el uso de la información, por qué lo necesitan conocer. Yo creo que yo me quedo tranquila con eso, me parece muy bien, Presidenta, me parece que es importante dejarlo puesto en la historia de la ley. Gracias. Efectivamente, aquí los datos, entiendo yo que se pueden compartir, son datos estadísticos, no con ningún otro dato asociado a ellos. Bien, si no hay más consultas, sometemos a votación la indicación 64. Senador Galilea. Senadora Pascual. A favor. Senadora Allende. A favor. Senador Sangüesa. A favor. Senador Presidenta. Aprobar la indicación 64 por 6 votos a favor y 1 en contra. Indicación 65. Indicación 65. En página 117 es un artículo nuevo, es una indicación del Ejecutivo para intercalar un artículo nuevo del siguiente tenor. Artículo. Datos personales de las víctimas registradas en el Sistema Integrado de Información sobre Violencia de Género. Los datos personales de las víctimas que se registren en el Sistema Integrado de Información sobre Violencia de Género revisten para todos los efectos legales el carácter de sensible y salvo las disposiciones legales que autoricen su tratamiento, no podrán ser comunicadas a terceras personas con excepción de aquellas autorizadas por la ley. Las víctimas respecto a su información tendrán todos los derechos establecidos en el título segundo de la Ley 19.628 sobre protección de la vida privada.
refuerza un poco más lo anterior. En votación. Senador Galilea. Senadora Pascual. A favor. Senadora Allende. Senador Sangüesa. Presidenta. Aprobada la indicación 65 por 6 votos a 1. Indicación 66. 66. Del Ejecutivo para intercalar un artículo nuevo del siguiente tenor. Deber de reserva y confidencialidad respecto a la información y datos contenidos en el Sistema Integrado de Información sobre Violencia de Género. Solo tendrán acceso al Sistema Integrado de Información sobre Violencia de Género el personal, ya sea que se desempeñe su cargo en calidad de funcionario público o en virtud de una contratación a honorarios o un contrato de trabajo, que presten servicio a las instituciones que forman parte de la Comisión para la Articulación Interinstitucional para el Abordaje de la Violencia de Género, o en el resto de los órganos de la Administración del Estado que cumplan funciones o intervengan en materia de violencia de género, siempre que se haya celebrado el respectivo convenio de transferencia de datos al que alude el artículo 26 de esta ley. El personal que tenga acceso de cualquier modo al Sistema Integrado de Información sobre Violencia de Género deberá guardar reserva y secreto absoluto de la información y o datos que tome conocimiento. Asimismo, le estará prohibido usar dicha información y o datos en beneficio propio o tercero. Para efecto de puesto en inciso segundo al artículo 125 de la ley 18.834, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se encuentra fijado por el decreto con fuerza de ley número 29 de 2005 del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Estatuto Administrativo, se estimará que los hechos que configuren infracciones a esta disposición vulnerarán gravemente el principio de probidad administrativa, sin perjuicio de las demás sanciones y responsabilidades que procedan. Seguimos reforzando. ¿Le parece si lo damos por aprobado con la misma votación anterior? El senador Galilea. Tengo una duda. El inciso 1 creo que es algo excesivo en el siguiente aspecto. No me parece que una ley deba entrar al detalle de quiénes tienen acceso o no acceso a una determinada información y cómo, porque me parece que eso puede eventualmente cambiar, puede tener excepciones, contraexcepciones, etcétera. Entonces yo tiendo a preferir que esto se resuelva simplemente, tendrán acceso las personas autorizadas según un reglamento que para tal efecto haga el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, porque el propio Ministerio o las otras instituciones pueden decirle, oye, es que este tipo de información la maneja no sé quién y ustedes lo pueden encontrar razonable y lo arreglan, o respecto de tal institución o tal ministerio hacen una excepción, pero lo arreglan vía reglamento y no tienen que ir a esta comisión a pasar por el drama de modificar un artículo de esta ley. Sugeriría yo tener una más flexibilidad en eso al buen criterio del Ministerio. Senadora Pascual. Sí, yo entiendo la inquietud del senador Galilea. Me parecería pertinente si es que especificara los cargos o el tipo de función que cumplen en un servicio. Sin embargo, esta descripción que hace son los 3 tipos de contratos que existen en la administración pública solamente. O sea, solo porque con lo de funcionario público queda a contrato y planta y por lo tanto está haciendo la distinción en aquellos contrato honorario o de código de trabajo. No está dando el rótulo. Desde esa perspectiva no me parece tan complejo. Senador Galilea. Solo creo que con lo que acaba de decir la senadora Pascual me da la razón en mi aprehensión. Como en la práctica está diciendo todos, cuando uno dice todo, no hay ni una. Prefiero que sea más específico y que aborde las excepciones o contraexcepciones que pueden existir a través de un reglamento y no dejar completamente. Es un criterio que yo usaría si yo fuera la ministra de la Mujer, pero. Secretario. El asunto que también este artículo sería ley de quórum calificado por cuanto, digamos, hace la selección del artículo 8 sobre la publicidad de los actos del Estado. Aquí está diciendo que, por lo tanto, tiene que ser recogido esto en una ley de quórum calificado. No en un reglamento. Sí, es. Presidenta, por su intermedio,
Esta indicación es una recomendación del Banco Mundial, por tanto, aún resta en nuestro país el tener una legislación abarcativa respecto a la protección de datos personales. También se funda en la experiencia que hemos tenido ya por un año respecto a la aplicación de el monitoreo telemático y también del registro de deudores de pensiones, en el que, quiero insistir, yo entiendo el énfasis y, por la economía, digamos, administrativa que hace el senador Galilea, pero lamentablemente la práctica respecto al acceso a la información en cuanto a violencia contra las mujeres basada en su género, lo que nos muestra es que hay que restringir lo más posible, porque lo que suele ocurrir es que se suelen romper las barreras institucionales que se generan. Y esa resistencia, mientras más aumentamos, digamos, la cantidad de organismos que acceden a esa información, lo cual nos parece bueno y deseable porque es el objetivo que tenemos una ley marco, también aumenta el riesgo, ¿cierto? Porque es información que es muy sensible, es información que conduce, por ejemplo, a la historia familiar de niños y niñas, porque, digamos, son los expedientes de los casos de sus familias. Es información que refiere, por ejemplo, a violencia sexual entre cónyuges. Y por lo tanto son todos términos que son muy complejos y que en la práctica nosotros vemos que desde el trabajo del servicio se rompen, y por eso nos interesa dejarlos mayormente protegidas. Si seguimos la sugerencia del senador, además habría que dictar el reglamento por cada servicio. Y por eso lo establecemos en forma general en la ley a nivel legal para todos los que intervienen, para también armonizar todo aquello que tenga que ver que, digamos, cada servicio puede generar su propio reglamento, y ahí entramos de nuevo en la redundancia. Gracias, ministra. A mí la duda que me queda es la redacción, probablemente, ¿no es cierto? Porque dice, solo tendrán acceso al sistema integrado de información sobre violencia de género el personal, ya sea que se desempeñe en su cargo en calidad de funcionario público o contrato honorario, y que preste servicio a las instituciones que forman parte de la comisión. Eso es extremadamente amplio, porque son todos los funcionarios, por ejemplo, del Poder Judicial. Todos los funcionarios. O sea, que de alguna manera, al menos limitarlo, que de alguna manera estén relacionados con el tema de género. Pero ¿por qué todos los funcionarios del Poder Judicial, así como está redactado, van a tener acceso a estos datos? ¿Cuál es la razón? Creo que, y así todos los funcionarios de todos quienes forman el comité. No distingue a aquellos que trabajan en relación con este tema. Eso me parece que es extremadamente amplio y peligroso. Senadora, si eso me permite, por eso mismo es que en la página 119, en las frases finales de este párrafo pueden encontrar que se especifica que cumplan funciones o intervengan en materia de violencia de género. No es necesario que sean solamente los operativos, porque uno de los objetivos de este sistema integrado de información tiene que ver también con la generación de datos estadísticos, en los cuales como país estamos muy en deuda. Tenemos informes sobre la calidad estadística de los reportes que hacemos sobre violencia contra las mujeres, de los cuales yo me pongo un poco roja, ¿cierto? Pero es por la falta de interacción entre ellos y porque hay distintas funciones. También quisiera recordar que la diversidad de modalidades de contrato refiere a la diversidad también en el modelo de atención, porque ahí tenemos personal que ejecuta, o sea, que es parte de un ente ejecutor privado, tenemos personal municipal a honorarios, tenemos funcionarios del Estado en toda regla a través de contrata y planta, y bueno, y toda la diversidad que existe en el Estado también y que se ha intentado imitar. Nuestro comparado es muy complejo. Dame un minuto, Camila. Senador Sangüesa. Presidenta, la cosa es, a ver, aquí se trata de salvaguardar la información que es muy sensible en este tipo de casos.
y dejando la responsabilidad administrativa que corresponde, independiente de la calidad de funcionario que tenga, porque muchas veces se escudan en que no, que como tiene contratos honorarios no tiene responsabilidad administrativa y logran zafar de la responsabilidad. Aquí lo que deja claro es que les compete a todos, pero también hace la aprehensión de que es aquellos que intervengan. Y yo creo que desde la administración del Estado, pero yo creo que también hay a veces la posibilidad de que gente que no interviene tiene acceso a la información de manera correcta o incorrecta. Y esa responsabilidad no se deja salvaguardada aquí. O sea, que un tercero, por A o C, que ocupe la clave de otro, por un tema práctico en la ejecución de otro tipo de cosas, de repente pueda tener acceso a esta información que es tremendamente sensible y no queda salvaguardado en este artículo que tenga la misma responsabilidad que aquel que tiene la responsabilidad y que maluse la información. Gracias. A mí lo que me pasa es que creo que el relacionado que intervenga en la segunda parte, yo lo entiendo al menos como cuando tú amplías aún más a los de la administración del Estado, que no son los que trabajan en la comisión interinstitucional, sino que ese acceso a información también la van a tener el resto de los funcionarios, planta, contrato honorario, del resto de la administración del Estado, que cumplan, en este caso los limita a que cumplan funciones en materia de género. Si tienen a bien las comisiones, quizás podríamos proponer desde el Ejecutivo que la frase que cumplan funciones o intervengan en materia de violencia de género se adelante en el párrafo, me perdí, antes a solo tendrán acceso al sistema integrado de información sobre violencia de género el personal que cumpla funciones o intervenga en materia de violencia de género. Y adelantemos esa especificación para que quede más clara. Y ahí tendríamos salvaguardado todo eso, ¿te parece? ¿Ofrezco la palabra? Exacto. Donde dice solo tendrán acceso al sistema del sistema el personal que cumpla funciones o intervenga en materia de violencia de género siempre que se haya celebrado el respectivo convenio o transferencia de datos, ya sea que se desempeñe en su cargo en calidad de funcionario público o en virtud de una contratación de honorarios o un contrato de trabajo que preste servicio en las instituciones para el abordaje o resto de los órganos de administración del Estado, administración del Estado, punto. Entonces, donde la prevención que estaba hecha al final, la ponemos al comienzo para efectos que queden todos abarcados, porque que tienen que cumplir funciones en esta materia. Que quizás, Presidenta, sugiero al Ministerio, a lo mejor nos estamos enredando porque estamos generando una división entre las personas que tienen acceso y después nos pasamos a las personas que trabajan en esto. Estaba revisando la ley de protección de datos personales y no hace esa división que puede ser un poco, nos termina enredando. El artículo 7 habla solo de aquellos que trabajan en el tratamiento de datos personales. Punto. Entonces, yo propongo que nos quedemos con esa misma categorización, que dice muy sencillo, dice las personas que trabajan en el tratamiento de datos personales, tanto en organismos públicos como privados, o sea, cae acá, están obligadas a guardar secretos sobre los mismos cuando provengan han sido recolectados, bla, 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 bla. Que en general es lo que se recoge para el... Entonces, yo en vez de entrar en esta de quiénes sí, quiénes no, me parece que la ley de protección de datos personales es más simple. Dice, todos los que trabajan en datos personales tienen todos estos deberes. Punto. Y no los que tienen acceso o no tienen acceso, porque creo que ahí nos terminamos enredando. Que yo entiendo que lo que busca este inciso es determinar. Una cosa es determinar qué funcionario público va a tener acceso a los datos que se generen. Y otra cosa
son los deberes, que es lo que usted acaba de leer, que tienen de reserva, de tratamiento adecuado, que deben tener todos aquellos que tengan acceso. Son dos cosas distintas. ¿Quiénes tienen acceso y cuáles son los deberes de los funcionarios que tienen acceso? Este artículo se trata sobre el deber de reserva y confidencialidad respecto a la información y otros contenidos del sistema integrado de información de violencia y terror. Es eso. Entonces, yo creo que la redacción quizás quedó un poco más compleja entre el que tiene acceso, al que... Yo diría todos los que trabajan en datos personales y casi me remitiría a lo que dice... ¿Cómo? Si usted quiere repetir aquí la norma de datos personales, de esa manera podemos si no hago una remisión a la ley, pero ¿para qué vas a volver a repetir la norma? O decir básicamente lo mismo, pero no... Presidenta, yo quisiera volver al inicio de la discusión respecto a esta indicación número 66, en la que instábamos como Ministerio de la Mujer a aprobarla porque fue una de las recomendaciones que nos ha hecho el Banco Mundial, que ya ha implementado sistemas integrados de información en otros países latinoamericanos. Y nos hacían la prevención de que efectivamente, y esto creo que es un consenso que es transversal, se ha dicho desde muchas voces y lugares que la ley de protección de datos ha ido quedando un poco atrás respecto a lo que es la actualidad en el desarrollo tecnológico y los datos que vamos dejando disponibles en nuestra huella digital, etcétera, ¿cierto? Y es una forma de poder limitar su acceso. Y por eso a nosotros nos importa como ministerio atender a esa recomendación, porque es el organismo que nos está asesorando en la construcción de este sistema, y por otro lado, porque refuerza lo ya indicado en la indicación número 65. Ahora, si se me permite, Presidenta, con la modificación que proponíamos, quedaría el artículo así: deber de reserva y confidencialidad respecto a la información y datos contenidos en el Sistema Integrado de Información sobre Violencia de Género. Solo tendrán acceso al Sistema Integrado de Información sobre Violencia de Género el personal que cumpla funciones o intervenga en materia de violencia de género, siempre que se haya celebrado el respectivo convenio de transferencia de datos al que alude el artículo 26 de esta ley, ya sea que se desempeñe en su calidad de funcionario público o en virtud de una contratación de honorario o un contrato de trabajo, que presten servicio en las instituciones que forman parte de la Comisión para la Articulación Interinstitucional para el abordaje de la violencia de género o en el resto de los órganos de la Administración del Estado. Así. Con la palabra el senador Sangüesa. Sí, con eso lo acota solamente a los que tienen acceso, y eso es lo que a mí me genera dudas respecto al artículo, porque en el fondo igualmente puede haber personas que tengan acceso por una vía diferente y no van a quedar con una responsabilidad. Ya solicito el acuerdo de la comisión para que podamos sesionar hasta las 13:30. Son 15 minutos para despejar y tratar de al menos, senador Galilea, despachar este artículo. La ministra le va a solucionar el problema. Sí, dígale que llega en 15 minutos. ¿Tendríamos acuerdo entonces para llegar a las 13:30? Está listo. Y apenas entra la ministra lo soluciona. ¿Están de acuerdo con esa? Acaba de leer la reacción Camila. Senadora, por su intermedio, a la duda del senador Sangüesa, estamos hablando de cumplan funciones o intervengan. Están contempladas todas las hipótesis. El que hace la intervención y que tiene que ingresar los datos al sistema, el que tiene que trabajar la estadística. Por eso hacemos la distinción de cumpla funciones o intervenga en cualquier calidad.
ya sea como funcionario público, ya sea por contrato de trabajo o por funciones de honorario. O sea, le estamos dando a todos la responsabilidad, la confidencialidad del dato, reforzando el dato sensible para efectos de que lo podamos utilizar para los fines que la ley contempla y no para otros diversos. Sí, por supuesto, por su intermedio, Presidenta. Deber de reserva y confidencial respecto de la información y datos contenidos del Sistema Integrado de Información sobre la Violencia de Género. Solo tendrá acceso al Sistema Integrado de Información sobre Violencia de Género el personal que cumpla funciones o intervenga en materia de violencia de género siempre que se haya celebrado el respectivo convenio de transferencia de datos al que alude el artículo 26 de esta ley, ya sea que se desempeñe en su cargo de calidad de funcionario público o en virtud de una contratación en honorarios o un contrato de trabajo que presten servicio a las instituciones que forman parte de la Comisión de Articulación Interinstitucional para el abordaje de violencia de género o el resto de los órganos de administración del Estado. Someta a votación. Senador Galilea. Senadora Pascual. A favor. Senadora Allende. Senador Sangüesa. Presidenta. En contra. Aprobado con modificaciones, 6 votos a favor, 1 en contra. La 68. Primero, la 67 para suprimir el epígrafe del título. Ah, ya. El que este suprime y la siguiente lo cambia. Entonces votemos ambas. No. Indicaciones 66 y 67. La 67 del Ejecutivo para incorporar el siguiente epígrafe del título tercero nuevo. Título tercero, del acceso a la justicia de las mujeres frente a la violencia de género. En votación entonces la 67 y la 68. Uno suprime el título y la otra propone el nuevo título. En votación. Senador Galilea. Senadora Pascual. A favor. Senadora Allende. Senador Sangüesa. Presidenta. En contra. Indicación 70. Aprobado. La retiro. Bueno. La 69. El Ejecutivo para incorporar el siguiente epígrafe del párrafo primero del título tercero nuevo. Párrafo primero de las disposiciones generales. ¿Lo aprobamos con la misma votación anterior? Yo retiro la 70. ¿No alcanzamos a ver esta? No es tan larga, es todo inciso. Pero si ya le hicieron todas. La 71. La 71 del Ejecutivo para reemplazarlo por el siguiente, se refiere al artículo 23. Artículo 23. Ámbito de aplicación y competencia. Las normas contenidas en este título se aplicarán a la violencia física, sexual, psicológica y económica. Las formas de violencia mencionadas en el inciso precedente, que sean constitutivas de delito, serán conocidas por tribunales con competencia en lo penal. Por su parte, aquellas que no sean constitutivas de delito serán conocidas por los tribunales o órganos competentes según la materia que se trate. Ministra. Presidenta, esta indicación 71 respecto al ámbito de aplicación y competencia reduce el ámbito de aplicación de las normas contenidas en este título a las formas de violencia que ya tienen asociado un procedimiento especial en la ley, ya sea que impliquen delito o no, y esto significa en la actualidad que se aplicarán en todos los procedimientos de familia, penales y del trabajo, pero esto no obsta de que no pudieran aplicarse en otras sedes judiciales. Menciono esto porque más adelante, a propósito de acceso a la justicia, vamos a ver, y tal como habíamos conversado, que estamos abarcando cuestiones tales como el nudo gordiano que existe entre tribunales de familia y tribunales penales, cuando se dice esto es algo que va para maltrato habitual y por lo tanto ya es penal, se va para allá, y se estima que no cumple con los estándares de pena y por lo tanto lo derivan de vuelta a tribunales de familia y la víctima queda atrapada entre ambas sedes. Es por eso que, entre otras cosas, que estamos buscando evitar el fenómeno, si se me permite la expresión, del comprahuevos, y por eso estamos
reduciendo por un lado el ámbito de aplicación de las normas contenidas en este título y por otro lado aplicándolas en todos los procedimientos de familia, penales y del trabajo, sin obstar las otras sedes judiciales. Yo aquí tengo una duda que no sé si sea abordable aquí o en otro lado, pero hoy día en la práctica existe un conflicto entre la normativa penal y civil o familiar, por llamarla de alguna manera, ¿no es cierto? Pero no, me refiero al tema legal de normas contradictorias, ¿no es cierto? Y es que, por ejemplo, una mujer que sufre violencia intrafamiliar, ella o sus hijos, y está en un proceso penal, que incluso le han decretado al agresor orden de alejamiento. Pero paralelamente ese agresor, en materia de familia, interpone cuidado personal, visita, y los tribunales de familia obligan a la mediación, obligan a la víctima a enfrentar a su agresor teniendo una orden de restricción, es volver a victimizarla, muchas veces terminan cediendo y claro, el Tribunal de Familia está aplicando las normas del Tribunal de Familia, el Tribunal Penal, las normas del Tribunal Penal, pero aquí no sé si es materia de ley, no sé si es materia de un auto acordado de la Corte Suprema, pero eso ocurre mucho más de lo que uno quisiera, en que finalmente siguen ejerciendo esa violencia ahora judicialmente. Presidenta, efectivamente esas materias las vamos a tratar en detalle más adelante, donde se podrá suspender el régimen. En resumen, es donde incorporamos a los niños y niñas como víctimas y no solo como testigos. Esta es una observación que también se ha hecho recurrentemente como un fenómeno que impide el acceso a la justicia y que de hecho es un incentivo al desistimiento. De hecho hay que destacar que en nuestro informe 2022 del Circuito Intersectorial del Femicidio, un 9% de los femicidios concretados ocurren durante el proceso de régimen de visitas o de alguna de las modalidades de cuidado personal. Y en ese sentido también hay, respecto a lo que hemos propuesto, hay un informe favorable de la Corte, porque es uno de los problemas. Sí, destaco lo propuesto porque también recoge lo que hemos observado como buenas prácticas en distintos tribunales. Sí, con harto detalle. Perdón. No es que esté apurado por irme, pero es que yo me gustaría revisar esto a la luz de la 20.066, para que estemos bien claros de cuándo sí, cuándo no, cómo sí, cómo no, y eso me parece que es una conversación un poquito más larga. Los nudos gordianos, usted sabe que son difíciles de desatar. ¿Está claro que no la quiere votar ahora? No. Ya. Entonces, por haber dado término al objeto de esta sesión, esta se levanta hasta el próximo. Hasta la próxima sesión.